Elena avanzaba a través del desierto sin rumbo fijo, los granos de arena dorada se deslizaban entre sus dedos, como si el tiempo mismo estuviera escapando. A pesar de la belleza árida del paisaje, una sensación de inquietud la embargaba, como si estuviera caminando sobre una línea invisible que separaba la realidad de la ilusión. La figura que había emergido de las ruinas se mantenía en la distancia, observándola en silencio, mientras la brisa cálida susurraba extrañas palabras en un idioma que no lograba comprender. El ojo del tiempo, que aún sostenía con fuerza, brillaba débilmente, como si respondiera a un llamado que solo él podía oír. Elena lo miró, buscando alguna pista sobre dónde se encontraba o cómo había llegado allí, pero el artefacto no ofreció respuestas claras. Solo la constante vibración, el retumbar de los ecos de la historia, le indicaban que el tiempo seguía en movimiento, aunque sus reglas parecían haber sido alteradas. De repente, la figura que había visto a lo lejos comenzó a moverse hacia ella. No caminaba, flotaba. Cada paso parecía desplazar el aire a su alrededor, deformando la atmósfera como si su presencia tuviera el poder de distorsionar la propia realidad. Elena se detuvo, sin saber si debía acercarse o huir, pero antes de que pudiera decidir, la figura habló. Elena, hija del tiempo, su voz era profunda, resonante, como si emanara de los mismos cimientos del mundo. El ojo te ha traído aquí, a este lugar olvidado entre los pliegues de las eras. Y, sin embargo, hay algo que aún no comprendes. Lo que has tocado no solo observa el tiempo, lo crea, lo destruye. Elena tragó saliva, la sensación de estar ante algo más grande que ella misma se apoderó de su ser. Algo en esa voz le era familiar, pero no lograba identificar de dónde. ¿Era un ser del futuro? ¿Una sombra del pasado? ¿Qué es este lugar?, preguntó, tratando de mantener la calma. Su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. La figura dejó de flotar y se materializó frente a ella. Su presencia era imponente, pero no agresiva. La oscuridad que la rodeaba parecía una extensión de su ser, como si no solo estuviera en el desierto, sino que formara parte de él. Este es un punto de intersección, Elena. Un lugar fuera del tiempo, donde los destinos se entrelazan y las decisiones de los viajeros del tiempo dejan huellas que resuenan a través de los siglos. Este es el laberinto de los recuerdos, donde las eras olvidadas se encuentran con los futuros no nacidos. Elena parpadeó, intentando asimilar lo que le decía. ¿Un punto de intersección? ¿Un laberinto donde las decisiones del pasado y el futuro se cruzaban? Todo aquello sonaba demasiado abstracto, pero algo en su interior le decía que la figura no mentía. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó, sintiendo como su ansiedad crecía, a medida que la conciencia de estar atrapada en este lugar crecía con fuerza. La figura asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. Sus ojos brillaban con una luz que parecía reflejar toda la historia del universo, tanto lo que había sido como lo que aún estaba por venir. Porque el ojo te ha elegido, Elena. Porque en ti reside el poder de restaurar el equilibrio, pero también el poder de destruirlo. Has tocado la puerta estelar y ahora eres más que una viajera del tiempo. Eres el guardiana del ciclo. Elena dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Guardiana del ciclo? ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque un presagio de terror le recorrió la columna vertebral. La figura se acercó lentamente, y, al hacerlo, el desierto a su alrededor pareció volverse más denso, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. El ciclo es la cadena que conecta todas las eras, todos los momentos. Los viajeros del tiempo como tú no solo se desplazan por las líneas temporales, Elena. Ellos las manipulan, las alteran, y, a veces, las rompen. Pero sin una fuerza que las guíe, el tiempo se perdería. Eso es lo que representas. La estabilidad, el orden y el caos, si fallas en tu misión. Elena sintió como el ojo del tiempo se intensificaba en su mano, como si reconociera el poder que acababa de despertar en ella. Pero también sintió un temor creciente, un miedo a lo desconocido que no podía controlar. ¿Qué debo hacer?, preguntó con un hilo de voz. No sabía si las palabras de la figura eran una advertencia o una condena, pero debía saber más. La figura levantó una mano y, con un gesto, una visión apareció ante Elena. Fue como un espejismo, como un reflejo en una superficie mojada.
En el centro de la visión, vio a Aetherion, su rostro distorsionado por la furia, sosteniendo un artefacto similar al ojo del tiempo, uno que parecía mucho más oscuro y lleno de poder. A su alrededor, las líneas temporales se enroscaban y retorcían, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse. Aetherion es tu mayor desafío, dijo la figura, su voz teñida de gravedad. Él también ha tocado el ojo. Él también tiene el poder de alterar el tiempo, pero sus intenciones son oscuras. Quiere deshacer el ciclo, romperlo, destruir lo que ha sido y lo que será. Solo tú puedes detenerlo, pero para hacerlo, deberás caminar por los laberintos del pasado, enfrentarte a las sombras de los recuerdos y a las huellas de las decisiones que ya tomaste. Helena observó la visión, el rostro de Aetherion se desvaneció entre la niebla del futuro, pero la sensación de amenaza permaneció en su mente. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó, el miedo y la determinación mezclados en su voz. La figura la miró fijamente, sus ojos brillando como estrellas. Debes encontrar la clave en el laberinto de los recuerdos, Helena. Allí, entre los ecos del pasado, encontrarás lo que necesitas. Pero no olvides, el tiempo no perdona. Cada decisión tendrá su precio. Con esas últimas palabras, la figura desapareció, dejando a Helena sola en el vasto desierto. Pero ahora algo había cambiado en ella. Sabía que su viaje no era solo un recorrido a través de las eras. Era una prueba, una carrera contra un enemigo que conocía los secretos más oscuros del tiempo. La llave del destino estaba en sus manos, pero el precio de usarla aún era incierto. El laberinto la esperaba. Y Aetherion, también.